Continuamos aquí en Purito, Perú y nuevamente con nuestra Roxana Rosemary Poma Enríquez, más conocida como las Bellas Florcitas del Perú. Florcita, Bella Florcita, ¿quién les puso el nombre? La decisión de ponernos el seudónimo es de Rosemary y de Roxana. Las dos somos las únicas personas quienes hemos decidido ponernos el seudónimo de Bellas Florcitas del Perú. Aparte, evidentemente, de la parte física y belleza, ¿cómo así nació la idea de Florcitas? Porque son ustedes unas flores del campo hermoso de Huancavelica. Claro, bueno, Eduardo, también quiero hacer una pequeña aclaración a nuestro público, Dale. que anteriormente nosotras, o el seudónimo que nosotras llevábamos era Bellas Florcitas del Manantial, hoy Bellas Florcitas del Perú. Y permíteme acotar algo ahí. ¿Por qué? Porque antes era un grupo que trabajaba muy en la zona, entonces eran las Bellas Florcitas del Manantial, nada más. Pero ahora como la música ya ha trascendido las fronteras del departamento de Huancavelica, ha llegado a Huancayo, ha llegado a Sicaya, Orcotuna, Chongo Bajo, Chongos Altos y todo el Valle del Mantaro y hasta Juliaca yo he encontrado discos de ustedes, entonces ya tenemos que ser el Perú, pues, ¿no? Cierto, es por eso la decisión de hacer una pequeña modificación, pero el nombre de Bellas Florcitas del Manantial y de Bellas Florcitas del Perú nos pertenecen a Roxana y Rosemary. En pocas palabras, no importa si del Manantial o del Perú, lo cierto que es Roxana y Rosemary, punto aparte y punto final, caso cerrado, como dice la doctora Polo. Claro, caso cerrado. ¿Y ustedes cómo fueron? Vénganse muy lejos, les veo, parece que no me quisieran. ¿Cómo era la vida de chibolas, de señoritas, de colegialas, con los hermanos? ¿Son celosos o normal? Bueno, la anécdota que les puedo contar, época de colegio, yo tengo dos hermanos, mis mayorcitos, que es Teodoro y Víctor. Mis hermanos eran súper celosos, muy celosos, recontra celosos. ¿Cuántas mujeres son ustedes? Nosotros, mira, somos hermanos, somos ahorita, 10. hoy por hoy somos 10, pero de los cuales somos 8 vivos, Ya. 5 mujeres y 3 varones. Oye, qué trabajo para los hermanos, 5 mujeres, me muero. Yo soy celoso con mis 2 primas, imagínate si fueran mis hermanas. Claro, pero también los celos o la incomodidad era para que nosotras nos dediquemos al estudio, Exacto. para darle esa Cuidarlas. satisfacción, claro, a mis padres. ¿Y mamita, por dónde está? Mi mamita, un saludo cordial para ti, mami linda, el amor de mi vida. ¿Cómo se llama mamá? Victoria Enríquez Peña. Señora Victoria, estoy acá con estas dos bellos frutos suyos y de papá Poma, pues, disfrutando y conociendo un poco de su música y compartiéndolo con todos los amigos de Purito, Perú, que también bailan pues al ritmo de nuestro Santiago, a nuestro huayno, nuestro huay. Allá hay la danza típica allá en Huancavelica, ¿cuál es? La danza típica de nuestra región huancavelica, por supuesto, es la danza de tijera. Ahí está, mi amigo, a ver, Jarjaria creo que es de Huancavelica, ¿no? Mi amigo Definitivamente, Damián. Jarjaria. Después al frente está nuestro Joricicicha, ¿no? Creo que es de Ayacucho él. Claro, ayacuchano. ¿Y qué otros amigos? ¿Cómo? Guamanrazu. Ahí está, también es danzante. Claro, nuestros hermanos de Huancavelica, quienes llevan en alto el nombre de nuestra región. No, y saludarlos a todos los artistas huancavelicanos, no solamente cantantes como nuestras amigas, ni danzantes, también a todas las personas, desde músicos, compositores, profesores, toda la gente que hace posible que nuestro arte, nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra música siga adelante, trascendiendo en el tiempo y capturando nuevos oídos, nuevos jóvenes como ustedes, jóvenes que tienen la misión pues prácticamente de enamorar y conquistar a otros jóvenes para que nuestra música siga trascendiendo, ¿no? De todo corazón, yo quisiera aprovechar las cámaras, amigo Eduardo, Dale, ñañita. agradecer a nuestro marco musical, Excelentes del Perú, por las bellas melodías. De igual manera, a DEMSA del Perú y a cada uno de nuestros padrinos, madrinas, a todos quienes han aportado con su granito de arena para hacer posible esta nueva producción.